Bienvenidos a nuestro programa de Astroconciencias, una nueva propuesta del astrólogo Rodrigo Ceballos y de quienes habla Elizabeth Franco. Bueno, vamos a ir directo al punto. Como mujer ritualística, nosotros el 26 de febrero, ayer, desde el día lunes, entró el cuarto menguante, en donde ya te indica que es importante que las cosas que no funcionaron se terminen, que las cosas que no van, lo que aprieta, lo que ajusta, lo que te impide continuar con fluidez, que se terminen. Cuarto menguante y en luna nueva hacer los cortes, pero ya, contundentes y categóricos. Eso como mujer ritualística hablando. Pero tú, Rodrigo, que eres el gurú de la astrología, ¿los astros también se alinean para que cuando algo se termine y uno pueda advertir esas señales? Hola Elizabeth, es un gusto compartir nuevamente contigo. Claro que sí, lo que dices es correcto. La vida de los seres humanos, de alguna manera, está reflejado, los procesos que vivimos están relacionados con el movimiento de los astros y este movimiento lo conocemos como los tránsitos. Y claro, son indicadores de esos procesos que vivimos, indican también nuestras posibilidades y como tú bien lo has dicho, cuando ha llegado el momento de iniciarse algo nuevo o cuando ha llegado el momento de culminar un proceso. Por eso se llama tránsito, quiere decir transición. Okay. Entonces, el tema que has elegido es muy interesante. Cuando ya llega el momento de que algo se termine. Y este concepto lo podemos aplicar en las relaciones de pareja, que es un tema muy importante. Entonces, en la carta natal, los astrólogos reconocemos al planeta Venus como el regente de las relaciones de pareja, ¿no? En la carta natal, Venus tiene que ver con nuestra vida amorosa. Entonces, cuando hay un tránsito que está afectando a tu Venus en tu carta natal, ahí se está activando un proceso importante en tu vida amorosa, en tu área amorosa. Entonces, por dar un ejemplo, querida Elizabeth, cuando una persona vive una experiencia amorosa muy intensa, donde a veces suele haber como celos, posesividad, control, y por lo general hay rupturas y reconciliaciones. Incluso ahí se vuelve más intensa la relación, especialmente cuando hay las reconciliaciones. Reconciliaciones, sí. ¿No? ¿Cierto? Y uno a veces sabe que necesita salir de allí porque se mezcla un amor intenso con rabia, con resentimientos, y uno sabe que necesita salir de ahí, pero no puede. Y por lo general, a veces uno de los amantes, de la pareja, es el que toma la iniciativa de romper y se van turnando, como que dice. Es lo que llamamos típicamente la relación un poco obsesiva, ¿ya? En esos casos, el tránsito que suele estar activado es el tránsito de Plutón hacia Venus, porque Plutón mueve lo instintivo del ser humano. Entonces hay como un instinto de aferramiento, de aferrarse, y hay un instinto como de control. Y por el otro lado, puede haber como una predisposición a dejarse controlar, pero a la vez puede haber como resentimiento. Entonces, son esas etapas que uno puede vivir, ya sea con su propia pareja, una etapa de celos, porque piensas que te están traicionando. De hecho, cuando Plutón está involucrado, cuando Plutón afecta a tu Venus, que es tu parte amorosa, siempre puede haber esta clásica experiencia de los celos o de la traición de una tercera persona que entra en la relación. Y entonces por un tiempo como que es inevitable permanecer allí con todas esas implicaciones hasta que llega el momento de salir de eso, de cerrar. En algunos casos lo pueden hacer las personas
quedando con una herida, quedando con algún resentimiento, pero quizás la mejor alternativa sería el poder reconocer la parte de cada uno para hacerse consciente, porque un proceso de Plutón hace aflorar lo más primitivo del ser humano. Es una oportunidad como para limpiar todo lo que tenemos ahí guardado, y la mejor manera de hacerlo es viviéndolo para poder reconocerlo. Y entonces, ¿qué tránsito puede ayudar a eso? Por ejemplo, cuando viniera un tránsito de Neptuno, que es en cambio como el momento de soltar algo, de renunciar a algo que uno se aferra. Pero a veces puede darse por medio de situaciones más naturales, como que, por ejemplo, la otra persona tuviera que viajar un viaje, entonces queda una nostalgia. O qué tal si ese viaje fuera otra cosa, una separación, como puede ser una muerte. Y hablando de una muerte, justamente cuando ya culmina, cuando ya cierra, estás viviendo un duelo, algo que se ha terminado y que produce en tu interno, produce el final de un ciclo, como una verdadera muerte. Algo muere en ti. A veces ese tránsito, ese segundo tránsito de Neptuno, te deja como una nostalgia, querida Elizabeth. Queda una nostalgia por algo que viviste, y ahí es cuando se sublimiza o se sublima el afecto que en la primera etapa fue muy intenso, que fue un poco oscuro, y entonces en la ausencia te quedas amando a ese ser, pero ya quizás con otro tipo de sentimiento. Desde la gratitud. Sería muy interesante llegar a eso, la gratitud. Así es. Pero eso podría ser como más adelante, cuando ya salimos de esa turbulencia, de esa oscuridad, y empiezo a reconocer que no fue tan malo, que hubo cosas que sí fueron buenas, que viví un momento de amor especial, pero por lo general suelen ser así estas experiencias. Ahí cabe preguntarte a ti como terapeuta, ¿cuál puede ser como una opción cuando hay este aferramiento? Porque es como instintivo. Uno sabe que necesita salir de ahí, uno sabe que no es bueno seguir ahí, pero como que hay algo superior a tu voluntad que te domina, y entonces estás, como decimos, atrapado en esa energía. ¿Qué sería, digamos, en el campo terapéutico, una recomendación para poder llegar a esa soltura, que es la que sí al final la propicia o la facilita un tránsito? Bueno, lo que se recomienda primero es la aceptación, ¿no? Hacerse cargo de ese duelo, porque toda pérdida necesita vivirse un duelo, ¿no? Es poder transitar ese dolor. Decir que transites el dolor con conciencia es un poco difícil, porque al principio simplemente duele y duele horrible. Entonces, hacerse cargo de ese dolor para que luego pueda venir la aceptación. Pero entre el dolor y la aceptación hay algo muy importante. Asegurarme de no sabotearme de alguna forma con esas constantes idas y venidas, con esos falsos regresos, ¿no? Esos falsos intentos. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es saboteando y estoy coartando mi proceso de dolor y de esa aceptación que viene. Para ir más al punto, me cojo y me pongo en una burbuja de que, bueno, yo soy madura, entonces yo no voy a estar bloqueando a nadie, ni voy a estar haciendo nada porque soy una mujer adulta, porque soy un hombre adulto, y no me voy a poner con esos infantilismos. Pero si sé y estoy consciente de que esa emoción a mí me está superando y que voy a sucumbir ahora por lo de las redes, a estar viendo las redes, a estar llamando, a estar viendo si está en línea o a estar viendo una que otra cosa, si el estar a salvo, si para yo poder estar a salvo, libre de toda esa tentación, es necesario que yo mantenga una distancia, que yo la marque a través del bloqueo, a través de la distancia, a través de retirarme
de salirme de esos grupos, hay que hacerlo. Es sano, porque la persona necesita vivir su dolor en toda su profundidad y en todo el proceso que este conlleve, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero si ese dolor está mezclado con esos saboteos, difícilmente va a poder pasarse hacia la aceptación para que venga después esa fase que tú dijiste que ya viene casi al final, ¿no? Que es la gratitud, cuando yo me quedo con el aprendizaje y en el corazón la conciencia de ese amor y de la experiencia de lo vivido, ¿no? La gratitud, que es lo que permite reconocer eso. Entonces, mi recomendación como terapeuta significa, hazte cargo de tu dolor y asúmelo o sea, sé consecuente. Si la relación se terminó, se terminó. No pongas falsas excusas, porque los consabidos es que son las excusas que hacen que yo permanezca en estados permanentes, por así decirlo, de forma redundante, de tristeza, de angustia, de ansiedad, de dolor o de lo mismo en esa relación. Sí, y claro, en la vida real suele suceder que llega algún evento que contribuye o que te ayuda a ese soltar o que te ayuda a esa necesidad de salirte de ahí, porque claro, tiene etapas, ¿no es cierto? Al inicio suele haber mucha intensidad y uno está allí pues muy gustoso disfrutando de toda esa intensidad. Así es. Pero por lo general avanza después, viene el clásico tema del control, el clásico tema de que ya hay como una guerra de poder, hay una competencia, digamos, las dos personas compiten con el tema del control, hay celos mutuos, todo lo clásico. Y ya no se está disfrutando como al comienzo. Ya es mutua esa aversión, o el sentimiento ya no es un sentimiento de amor. Entonces afloran cuestiones primarias, afloran situaciones que nos llevan como a descender a la oscuridad por un rato. Y claro, hay personas que pueden salir de eso más pronto, hay otras personas que pueden quedarse mucho, mucho tiempo atrapadas en ese tipo de experiencia. Yo mismo las he vivido en mi vida personal y también he tenido clientes que se les hace difícil. Pero entonces, como estamos tratando de cuándo llega el momento de terminar un proceso de esos, a mí me parece que pocas veces las personas tienen el valor, la capacidad de cerrarlo por su propia voluntad. Es como difícil. Tiene que siempre haber algo, algún motivo, alguna cuestión que te ayude como a encontrar el motivo para tomar la decisión. Aunque sea la justificación perfecta también, porque no tengo el valor de hacerlo. Y a veces no es tu propia decisión, es simplemente que el proceso mismo facilita quizás esa salida y puede darse de muchas maneras. Por decir algo, que uno de tus seres más queridos pudiera de repente enfermar un poco. Entonces, ese nuevo evento capta tu atención, absorbe tu atención y ya tu atención ya no está involucrada, porque fíjate que en este tipo de experiencias amorosas, toda tu atención todo gira alrededor de esa persona, todo gira alrededor de esa relación. Hay gente que puede seguir funcionando muy bien en las otras áreas de su vida, hay otras personas que no lo logran porque se ven absorbidas totalmente por esa relación, por esa experiencia. Entonces, te quisiera hacer una pregunta antes de que se me vaya, porque acabas de decir algo muy importante. Astrológicamente, nosotros tenemos alguna señal de síntoma, de emoción, de sentimiento que podamos advertir esa señal que me están enviando los astros. Porque acuérdate que yo estoy envuelta en la relación, en esa intensidad o en esa frustración o en ese proceso de que ya se termina y que ya se tiene que terminar y más estoy envuelta en el sentimiento y en la emoción. ¿Hay alguna emoción, algo que se manifieste físicamente en mí
que el astro está haciendo que se manifieste en mí. No sé cómo tratar de explicarlo de una mejor forma, pero sé que tú me estás entendiendo. Sí, comprendo. Bueno, digamos que el tema de los astros lo va a entender el astrólogo, ¿verdad? Pero la Así. manifestación Eso. de los astros, cómo se manifiesta en la vida real de las personas, claro, es por medio de los eventos que aparecen. Alguna ¿Cuál? ocasión tuve, por ejemplo, alguna ocasión tuve yo una persona que estaba viviendo una relación de estas, ¿ya? Ella era una clienta mía, una mujer, y claro, estaba atrapada en una relación muy intensa y viviendo, pues, por lo general, la otra persona era un hombre que estaba casado, que tenía su pareja, y él no era capaz de dejar su familia, pero la quería ¿Ya? mucho, se querían mucho. Y claro, estos encuentros a veces es inevitable porque ninguno de los dos estuvo buscándose Dios sin buscarlo, ¿no? Suele darse así. Y resulta que a ella justamente, la clienta mía, se le activa un tránsito de Neptuno hacia Venus. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió con eso? Que la esposa de él le aparece un cáncer, se enferma. Y entonces ese evento como que bajó la pasión, la intensidad de ellos. Y mi cliente tenía, ella sí estaba separada, pero ella tenía relación con instituciones, y entonces ella optó más bien por ayudarlo a él con todo el proceso de la enfermedad de la esposa. Y entonces el sentimiento de mi clienta se sublimó y todo ese afecto que ella tenía hacia él se demostró porque cambió y ya ellos no tenían más, o sea, se transformó la relación, Ok. pasó a otro nivel y fue maravillosa esa reacción de la clienta mía. Tal vez yo tuve algo que ver porque le mostré esas posibilidades, quizás pude proponer o motivarla a ella para que, porque ella no podía, le estaba afectando mucho esa situación, le estaba afectando mucho antes de que viniera la enfermedad de la esposa de él. ¿A eso te refieres a que pueden ocurrir fenómenos que no los espero a nivel físico? Claro, por eso te digo, o sea, porque aquí estamos hablando de cómo salirse de algo, cómo cerrar algo, y a veces no necesariamente ella cada vez cortaba, mi clienta cada vez Ya, cerraba y ya. él se aferraba y él volvía otra vez y ella por más que decía ya nunca más y se prometía nunca más, pero ella era vulnerable a él y de alguna manera él manipulaba, ejercía una manipulación porque conocía el punto débil de ella, hasta que sucedió la enfermedad de la esposa de él y, Okay. y mi clienta eh, supo reaccionar de una manera elevada, con nobleza, con bondad. Entonces ese sentimiento se transformó y fue la única manera que logró salirse porque esa vaina duraba año tras año, mucho tiempo y naturalmente la esposa que enfermó, ella llegó a saber del tema y en un momento pues se creyó que eso fue lo que le afectó y desató el problema de la enfermedad. La clienta mía se sentía culpable y entonces Pero, mira, o sea, si bien es cierto, como tú dices, es que si no hubiera tenido como ese acompañamiento idóneo, esa guía oportuna o ese, más allá de consejo, mensaje, esa recomendación necesaria para poder afrontar este tipo de situaciones, independientemente de eso, mira la importancia de poder caminar en conciencia para que la vida, los astros, la luna, qué sé yo, no se encargue de enseñarme a través de pérdidas, a través de cortarle la cabeza a otras personas, a través de que nuestros órganos se cercenen por medio de una enfermedad. O sea, lo importante también de caminar en conciencia, ¿no? Y aquí la intervención de nosotros en poder ser una contribución y,
y poder guiar de la mejor forma, no necesariamente diciéndoles qué tienes que hacer, sino incluso hablando desde nuestras propias experiencias, porque realmente es desde ahí que uno puede hablar. Claro, digamos que siempre hay que aplicar los conceptos, hay que aplicarlos a la vida real, a los hechos reales. Entonces, cuando se presentó esta situación, fue pues una situación real, de la vida real. El hecho de que se enfermara la esposa de él y una enfermedad bastante seria. Entonces fue una oportunidad para la clienta mía, que era la que estaba buscando la terapia, que era la que estaba buscando la ayuda. Fue una oportunidad muy buena que ella supo tomarla, que supo entender, y fue lo único que le ayudó a ella a salirse de eso, porque no podía. Estaba demasiado atrapada, le afectaba en todas las áreas de su vida. Y lo que más quería, ella decía, yo haría cualquier cosa por salir de esto. Necesito salir de esto, me afecta mucho. No puedo trabajar, no puedo vivir, no tengo una vida de paz. Y cuando vino este evento, entonces yo propuse esta opción y decir, mira, ¿qué tal si ayudas? ¿Qué tal si reaccionas de esta manera? Ella entendió bien esa propuesta, sintonizó con la idea y funcionó, y fue lo que ayudó. Hay otros casos. En este caso, por ejemplo, eran dos personas libres, ninguno había estado casado, pero la cosa se volvió muy fuerte, la relación. Estamos hablando, porque ese es el tema de esta charla, querida Elizabeth, ¿verdad? ¿Cómo salir o cuándo salir de una relación que te está afectando? ¿Cuándo es necesario cerrar? Y te decía que a veces las personas no logran por su propia cuenta. En este nuevo caso eran jóvenes, estudiantes de medicina ambos, pero la relación no les aportaba felicidad, sino todo lo contrario. Y por más que cerraban, algunas veces cerraba él, otras veces cerraba ella, y no podían, volvían otra vez, lo clásico. Hasta que de repente a ella le sale una beca para ir a estudiar en el extranjero y se va. Porque ella fue capaz de darle prioridad en medio de toda esa intensidad, en medio de toda esa vorágine. Ella no abandonó su meta, su sueño de salir adelante, porque está joven, porque apuesta por ella misma, y eso fue lo que le permitió salir del tema. Y entonces quedó él, y resulta que ambos fueron clientes míos. Y se pensaba que era él un poco el que generaba más bien el conflicto y hacía problema. ¿Por qué generaba el conflicto? Porque ella era más independiente, ella era más de salir adelante, hasta que lo logró y se fue. Y entonces en él quedó como esa nostalgia, esa sublimación, y él después fue reconociendo y entendiendo cuánto la quería, cuánto la necesitaba, fue conociéndola cuando ella ya no estaba. Porque él tenía muchos celos, él era una mujer brillante, líder, sociable, y él en cambio tenía muchas inseguridades, muchas inseguridades. Te pregunto Entonces, algo. por esas inseguridades la quería controlar. Y resulta que cuando ella se fue y estuvo 2 años afuera, y ellos después volvieron y se casaron, pero necesitaban salirse de esa etapa muy oscura que les hacía mucho daño. Y esa separación ayudó a salirse de ese momento tan oscuro que vivieron. Bueno, y te pregunto algo. Yo sé que son importantes porque son casos reales, pero a nivel de tránsitos y a nivel de astrología, ¿hay algún otro tránsito más que nos esté mostrando a través de manifestaciones físicas, emocionales, mentales, que algo se termine? Claro, hay diversos tránsitos, Elizabeth. Por ejemplo, para poder sellar esta... sí. Claro, por ejemplo, el tránsito de Urano. Cuando llega Urano y afecta a tu Venus, tú estás viviendo ahí durante mucho tiempo una situación que no es para ti. Y de repente viene
otra oportunidad y conoces de repente a otra persona y puedes comparar y darte cuenta la diferencia. Y entonces ahí es ya por una elección. Se te abrió otra puerta, se te abrió otro camino, y esa sería una elección consciente de autoestima, o sea, por amor propio. Te das cuenta que lo que tienes no es para ti, no te aporta, no te está menoscabando tu dignidad, y luego viene una persona que realza tu autoestima, que te trata de otra manera. En ese caso sí es algo que tú eliges. Por elección. Y eso sí te lo activa un tránsito de Urano, porque la influencia de Urano es la innovación, lo nuevo por lo viejo. Porque a veces las personas se aferran a una relación porque es lo único que tiene, lo único que conoce, porque no quiere salirse de ahí por más que le hace daño, porque piensa que no va a haber algo mejor, piensa que no apuesta por sus propias posibilidades, entonces prefiere permanecer allí. Así que hay muchas y diversas razones que pueden ayudarte a cerrar un proceso que no es bueno, que no es favorable, y a entrar en otra etapa. Como también pueden haber, por ejemplo, hay tránsito de Saturno. Cuando te llega un tránsito de Saturno, ahí también tomas decisión propia. Y tú dices, para yo vivir en este tormento, para vivir en esta situación tan difícil, prefiero quedarme solo o sola. Me va a costar mucho, voy a sufrir la soledad, pero yo tomo la decisión y cierro esto. También he tenido muchos casos de esos. O sea, no hay otra opción, otra persona, sino que la opción es me quedo sola o me quedo solo. Y claro, sufres, es una elección consciente. Sufres bastante porque esa soledad puede ser mucho más dura, muchísimo más dura que la relación que tenías. En la relación había peleas, había tensiones, pero por lo menos no estabas viviendo esa soledad, que puede ser a veces terrible. Pero hay gente que tiene esa capacidad, y eso suele suceder cuando te llega un tránsito de Saturno, porque Saturno te induce como a una integridad, a una honestidad contigo mismo. Entonces tú dices, yo aquí no estoy siendo honesta conmigo mismo, yo me estoy quedando aquí por no estar sola o por alguna conveniencia, pero esto me cuesta mucho, es un costo muy alto. Y entonces, en ese caso sí es una decisión que tú tomas. Pero como te decía, hay otros casos donde un evento o el mismo proceso te puede llevar a solucionarlo, incluso a veces en contra de tu voluntad. Más allá de... Claro que sí. Bueno, es importante tener todo este tipo de información porque, por ejemplo, un común normal, un común mortal no necesariamente tiene que saber todos los temas que tú sabes o poder tener esa vía de resolución que tiene un terapeuta, que incluso ni tú ni yo, sabiendo todo lo que podamos saber o lo poco que podamos saber en el momento en que está sucediendo la situación, nos vemos incapaces de solucionarla porque nos pueden envolver el drama, nos pueden envolver, muchas cosas nos pueden envolver. Entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí? Yo le apuesto mucho al ser humano, ¿no? La verdad es que no me llevo mucho con el descarte, pero considero que dentro de esa apuesta al ser humano, ese factor sorpresa es lo que te va a permitir a ti desarrollar tu capacidad, tus habilidades, tu experiencia, tu sabiduría en cualquier ámbito. Pero yo sí considero, por ejemplo, yo recomendaría un acompañamiento en el momento en que yo, ya habiendo experimentado, ya habiendo desarrollado habilidades y están surgiendo cosas que me están superando, cosas que no sé manejarlas dentro de una relación, cualquiera que ésta sea, hoy hemos tocado la relación de pareja, pero cualquiera que ésta sea, yo creo que ahí sería oportuna una visión contigo de cómo serían los tránsitos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué de pronto todo estaba aparentemente bien y empiezan a pasar esta serie de cosas que no las estoy entendiendo? Entonces, la idea es poder ser ese soporte, ¿no? En las personas que no sepamos no cómo solucionar, sino cómo caminar día a día dentro de esa situación que nos está aconteciendo. Ya les digo, o sea, la idea no es, yo voy a buscarlo a Rodrigo para saber si es que con el que yo voy a salir es el idóneo, es con el que yo voy a poder caminar bien,
porque entonces me pierdo también el factor sorpresa. La idea es poder experimentar lo que estoy viviendo y poderme valer de estas herramientas muy valiosas y poder tomar decisiones a tiempo y no correr riesgos innecesarios. Por ejemplo, ahí quiero aportarte algo para ir concluyendo. Yo suelo ser muy partidario de apostar por uno mismo, apostar por algo que te dignifique. La dignidad del ser humano es muy importante. A veces hay relaciones o situaciones que menoscaban nuestra dignidad, pero bueno, así es la experiencia humana, toca vivirlo, pero a veces la salida es apostar por algo que favorezca tu progreso, porque este tipo de experiencias, este tipo de relaciones te absorben tanto que uno abandona sus sueños, que uno está tan absorbido ahí y tu vida gira en torno a ese tema de la relación y estás dejando de trabajar por tus sueños. Entonces, cuando llega un tránsito como por ejemplo de Saturno, Saturno favorece el sentido práctico, Saturno favorece el realce de apostar por tu propio progreso. Entonces, ¿qué pasa? He tenido casos, por ejemplo, mira, ¿qué tal si emprendes algo propio tuyo? ¿Qué tal si tú mañana te encuentras bien produciendo, sintiendo que estás enrumbada en tu realización profesional o personal? ¿Seguirías en esta relación que te está afectando? Le das esa opción. Entonces, a veces podríamos estar en relaciones porque no estamos enrumbados en algo que nos permita sentirnos realizados. Cuando tú tienes bien fortalecida tu dignidad, tu autoestima, tu progreso personal, tú solo estarás en relaciones que sean saludables y sanas. Entonces, bueno, sí, es verdad. Definitivamente ninguna relación en donde implique autodestrucción es sana, porque va directo a un despeñadero. Mi recomendación como terapeuta para cuando las relaciones terminan, o sea, cuando no quiero aceptar de que se ha terminado, es hacerse cargo del dolor, vivir un duelo, para luego entrar a la aceptación y que ahí nosotros podamos emprender un duelo con gratitud y con la conciencia de amor y aprendizaje que quede dentro de nuestro corazón. Ahora, ya dentro de terapia como tal, lo que se recomienda es cortes energéticos, romper lazos, tratamientos de amor y armonía, entrar en cuarentena, pero en una cuarentena hacia mí, o sea, hacia adentro, y sobre todo en esa cuarentena también que me mantenga a salvo de cualquier sabotaje que yo pueda, en el que yo pueda incurrir, que haga que yo vuelva a caminar en lo mismo de lo que ya no quiero. Entonces, esas serían como las recomendaciones y a las personas que nos están viendo les agradecemos muchísimo. Yo sé que el tema que se ha escogido es para poder aquí hablar 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, pero el tiempo es oro. Entonces, voy aquí a mostrar a dónde pueden comunicarse con Rodrigo para cualquier consulta que puedan tener o con el Centro Integral si quieren un acompañamiento terapéutico en estos momentos en donde podría cualquiera de ustedes estar atravesando por una ruptura y no necesariamente de pareja, sino también de cambios de lugar, de salidas de trabajo, de familiares, sobre todo, hacer conciencia de que cuando algo se termina, se termina. Incluso puede eso volver a nacer, pero como está ahora, es necesario que se termine para que vuelva a resurgir de una forma distinta, donde hay dos seres distintos o dos situaciones distintas. Es importante que hagamos conciencia de eso. Rodrigo, te agradezco muchísimo tu intervención. Estaríamos como que trabajando estos 15 días, vamos a tener programa cada 15 días. Los invitamos a ustedes para que nos den temas sobre los cuales tratar, para poder entender esto de la astrología, de cómo se unen, cómo se alinean y poderme conectar y poder saber, más allá de Saturno, de Neptuno, de Plutón, saber qué es lo que está ocurriendo dentro de mí y poder escucharme y dejar de correr riesgos innecesarios en cualquier tipo de situaciones por la que transcurre nuestra vida. Entonces, te agradezco muchísimo.
Ya saben, el material es para ustedes. Y no te vayas, Rodrigo, quiero aprovechar tu presencia aquí porque ayer se cumplió el reto de los 21 días de transformación que ofrecía el Centro Integral Jivamukti a través de sus redes. Entonces vamos a sortear un tratamiento completo para las personas que hicieron un fiel cumplimiento, un fiel seguimiento del proceso de transformación y también la fidelidad al poderlo compartir y hacer una onda expansiva de esa transformación. Entonces, aquí están. Vamos a hacer ese sorteo. Yo voy a poner mi manito. Aquí están todos los nombres. Hay una persona que por default se ganó ya un tratamiento, que es alguien que hizo el tratamiento los 21 días seguidos y los 21 días seguidos compartió también. Entonces, esa persona, ya voy a decir el nombre, pero estas son de las todas personas que compartían un día sí, otro día no, o que por lo menos estaban ahí al tanto. Entonces, cuando tú me digas para, yo paro, ¿de acuerdo? Y salgo. Bien. Ahora para, ya. Para. Ok. Ya. Salieron 3 papelitos. No sé si los puedes ver. ¿Los puedes ver? Sí, claro que sí. Ahí está. ¿Cuál escojo? El que está en tus dedos, más cerca de la punta de tus dedos. Ese. Ya. Ajá. El nombre de la persona ganadora es... Uy, no entiendo. Es un papel vacío. Entonces el ganador soy yo. Es un papel vacío. Error de logística. Ok, vamos de nuevo. Para allá. ¿Ya? Alza un poco más la mano, ya. Ahora el que está más al ¿Aquí? inicio de la palma. Es ese. Ajá, okay. Ahí. Ese. Bueno, en realidad tenía un nombre, pero está tachado. Tiene unas iniciales, pero está tachado, entonces no se entiende, ¿no? No sé si lo pueden ver. Ya, ok. Ahora el que está acá dice Martita. A ver, producción, ¿Martita qué? Porque necesito saber quién es. ¿Dónde está? Marta Grijalva Hernández. La ganadora es Marta Grijalva Hernández. Por favor, comunicarse con los teléfonos del Centro Integral Jivamukti, el 099-218-9368, para que reclame su premio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Contigo nos vemos en 15 días, ¿verdad? Así que ya saben, muchas gracias a todas esas personas que nos acompañaron hoy día. Tuvimos una muy buena afluencia, Rodrigo. Ya saben, aquí su servidor Elizabeth Franco. Ok, Rodrigo Ceballos, a la orden, ¿eh? Nos vemos. Ok, chao.